Muy buenas tardes, soy Francisco Javier Vélez Quiroga, estudiante de la Maestría en Desarrollo Sostenible, Alternativo y Solidario, y hoy dentro de la materia Pensamiento Latinoamericano vamos a hacer presentación de las corrientes de pensamiento en esta parte del continente. Las diversas problemáticas que se han evidenciado en el contexto acerca de la identidad, la cultura y la política radican básicamente en el reconocimiento de cada una de ellas. Se pueden generar situaciones como lo es el desconocimiento de la historia, de los sucesos importantes y la participación democrática, entre otras. En este video va hoy a presentar algunas de esas problemáticas, cómo se desprenden de cada una de las categorías mencionadas y cuál es la influencia dentro del entorno del municipio de Marquetalia. Principalmente cuando nos referimos a la identidad, nos referimos a los rasgos y características propios de un individuo o de una comunidad. Cuando hacemos ese análisis debemos revisar la pertinencia de esta y lo que causa el desconocimiento de la misma en la búsqueda de creencias sobre la identidad propia para generar beneficios o dificultades según sea el entorno de aplicación. Por ejemplo, en el municipio de Marquetalia, la identidad puede expresarse de muchas maneras, tanto en términos de género, de identidad personal, cultural, nacional, entre otras. Sin embargo, al hablar de la importancia de su reconocimiento, nos basamos en las distintas etapas de desarrollo por las cuales pasa el ser humano para hallar esta identidad. De este modo empezamos por enumerar algunas problemáticas que se desprenden de esta categoría. Una de ellas es la falta de criterio personal frente al reconocimiento de la identidad, pues Marquetalia es un territorio pequeño en el cual convergemos gran cantidad de personas de distintos grupos etarios, somos un municipio receptor donde llegan personas de distintas zonas del país, y eso empieza a generar algunas diferencias culturales, y cuando no tenemos claro el concepto de lo que pensamos sobre nosotros mismos, sobre la cultura de nuestro municipio, se empieza a perder esa identidad como territorio y como sujetos que dentro de este municipio habitamos. Claramente en nuestro municipio la falta de claridad sobre lo que es la historia y la cultura propia va generando dificultades en el momento de generar desarrollo y progreso en cuanto a las tradiciones que han marcado como hito la historia de nuestro municipio. Voy a citar textualmente a Gras cuando afirma que nada más terrible para los hombres y para los pueblos que no tener rostro, no tener imagen, no tener esa parte tan importante que nos define, que nos caracteriza, que nos permite identificarnos y nos da un sello distintivo ante los demás hombres y los demás pueblos. Esta afirmación es real cuando nuestros municipios, o en este caso el municipio de Marquetalia, desconoce la historia, sus rasgos culturales, su historia como tal. Hay muchas tradiciones que se empiezan a perder, que se pierden, y empezamos de pronto a adoptar otras como propias. Marquetalia es un municipio que en sus inicios tuvo colonización antioqueña y por la parte norte, colonización por parte del Tolima, y digamos tenemos arraigados tradiciones de estas dos zonas, pero nos ha faltado y nos sigue faltando hoy fijarnos más en reconstruir esa historia, en realmente tener toda nuestra historia escrita, para que no se siga perdiendo con el pasar de los años. Hoy Marquetalia es un municipio que está próximo a cumplir sus primeros 100 años de vida y no tenemos aún en medio escrito la recolección de toda esa historia. Hay saberes, hay costumbres, hay leyendas y hay una narrativa, pero necesitamos plasmarla y es un ejercicio que esperamos pronto se dé en nuestro municipio. En la categoría de la cultura encontramos que es definida como el conjunto de conocimientos e ideas
no especializados adquiridos gracias al desarrollo de las facultades intelectuales mediante la lectura, el estudio y el trabajo. La cultura es hoy el puente que enlaza los ecosistemas humanos y naturales, pero además cumple con ese papel de carácter instrumental constitutivo para el desarrollo. Es un puente y es ese canal que nos permite realmente consolidar esa identidad y tener esos valores propios dentro del municipio. Queremos realmente hacer un llamado especial en ese punto, porque no podemos permitir que se nos sigan perdiendo las tradiciones y que nuestro territorio se siga convirtiendo en un territorio de paso, donde de pronto perdemos nuestra propia identidad. Los diferentes enfoques sobre la relación entre cultura y desarrollo sostenible van en una doble faceta. Por un lado vinculan las políticas públicas y por el otro corresponde a los sectores culturales como patrimonio tangible e intangible de nuestra comunidad. ¿Cómo explicar esto? A ver, cuando tenemos una identidad construida, la construimos en torno a no solo al tema cultural, a nuestra historia, sino también a nuestras tradiciones y a nuestro enfoque productivo, a nuestro enfoque económico, en todas las facetas de la vida social y de la vida comunitaria. Debemos tener clara nuestra identidad. Marquetalia hoy y durante toda su historia ha sido un municipio agrícola, y su enfoque, su base de la economía es la agricultura. Desde ahí, tener clara esa cultura y esa identidad, eso va a incidir directamente sobre las políticas públicas que se establezcan en nuestro territorio. Esas políticas públicas van a incidir directamente en nuestro modelo económico, en nuestro modo de interacción y en el desarrollo y progreso que busquemos para nuestro municipio. Desconocer nuestra esencia, nuestra base, va a desenfocarnos y no va a permitir que realmente desde el orden público, desde las entidades públicas y entidades del Estado, se oriente realmente lo que es el desarrollo del municipio de Marquetalia. Hoy hacía mención hace un momento a cómo somos un municipio receptor y cómo empieza a llegar población de distintas zonas del país, pero eso no nos puede distanciar de nuestra base y de nuestra tradición como municipio agrícola. Hoy empiezan a generarse otras corrientes de desarrollo, empiezan a generarse otras fases o otras dinámicas dentro de nuestra economía, y es importante porque empieza a generar un desarrollo más amplio y empieza a generar otras dinámicas, pero como lo menciono, realmente nuestra base sigue siendo la agricultura, y esa base y ese desarrollo agrícola que hoy tenemos con diversificación de cultivos, con esa apuesta hacia la agroindustria, es la que permite sostener la base de nuestra economía y permite dar pie para que esas nuevas dinámicas económicas y comerciales se sigan generando y se sigan desarrollando acá en el municipio de Marquetalia. Seguimos hablando de cada una de estas facetas y bien hemos tomado todo el aspecto cultural, de ese sentido de pertenencia, lo que genera progreso y desarrollo en nuestro municipio. Desde ahí hay que hablar de la política como esa actividad que permite generar desarrollo, entendiéndolo como los gobernantes y las comunidades deben interactuar y deben avanzar en la consecución de objetivos comunes. Hoy las administraciones municipales y las administraciones de un municipio como Marquetalia, de sexta categoría, deben entender que aunque los recursos no son ilimitados y no son suficientes para satisfacer la gran demanda de necesidades que tienen estas comunidades, sí se deben poner al servicio del desarrollo de las comunidades los recursos con los que se dispongan. Para eso es que debemos tener claro cuál es el panorama y cuál es el contexto que nos rodean, y desde ahí buscar de manera articulada y de manera democrática apostarle a la satisfacción de esas necesidades. Cuando nosotros desde lo público buscamos atender las necesidades insatisfechas por parte de las comunidades, viéndolo como un colectivo, pues eso va a generar un progreso, un desarrollo y un mejoramiento en las condiciones de vida de las comunidades, y por ende esto va a llegar directamente a cada individuo
atendiendo desde lo general, beneficiando de manera particular a cada uno de los individuos o de los sujetos que pertenecen a esta comunidad. Entonces, con respecto a estos antecedentes, es importante mencionar la relación que surge de los presentes análisis con un ejercicio investigativo propio, acerca de cuál en el nivel de influencia de las líneas microeconómicas del primer sector en el desarrollo económico del municipio de Marquetalia Caldas. En nuestro municipio, económicamente hablando, son pocas las personas que pueden generar dinámicas propias de comercio o apostarle a microeconomías o a líneas microeconómicas que generen avance comercial. Y esto tiene que ver directamente con el desarrollo colectivo del municipio. Si bien es un municipio muy comercial, eso atiende a iniciativas particulares, pero no genera un desarrollo colectivo. Y de hecho, el propiciar o el que se permita apostarle a esas microeconomías depende mucho del sector primario, que es el que realmente sostiene la base de nuestra economía. Dentro de todo este proceso de reactivación económica que se ha venido desarrollando post-pandemia, que es algo que marca la historia del desarrollo de las comunidades en términos generales a nivel global, hemos venido teniendo una reactivación económica que se ha centrado directamente en el campo, en el desarrollo de actividades agrícolas y que han propiciado que se siga generando otras dinámicas y otras corrientes de desarrollo, ante todo en términos comerciales. Y eso también tiene que ver con la gran cantidad de personas que retornaron a nuestro municipio, propios y extraños, que llegaron acá a nuestro municipio, que aumentan la población, que aumentan el número de habitantes y que empiezan a generar otras dinámicas para generación de empleo que hoy realmente se tienen que ver como opciones de desarrollo, pero desarrollo que se debe llevar de manera articulada y concertado con los grupos poblacionales de base, las personas nativas del municipio que siempre han venido desarrollando este tipo de actividades. Lo que acabo de mencionar lo podemos resumir de la siguiente manera: la generación de una economía exclusiva para los pueblos debe alumbrarse desde la visión de las denominadas iniciativas de transición, establecidas como aquellas proposiciones emergentes que acomete nuestra red social local intentando encontrar la sostenibilidad económica, ecológica y popular de nuestro municipio. Es decir, si bien todo lo que ha sido la pandemia y la pospandemia y la reactivación económica genera que salgan algunas líneas económicas y comerciales emergentes, debemos tener, no podemos perder el foco sobre lo que es la esencia y la base de nuestra economía, porque estas pueden ser estrategias o pueden ser variables emergentes que sí se pueden quedar en la base de nuestro municipio y pueden generar mayor desarrollo, pero también pueden ser transitorias y empezar a generar un mayor número de desempleo en nuestro municipio, un porcentaje de desempleo mucho más alto en nuestro municipio sobre un número más alto de población. Es decir, hemos aumentado el número de la población, se han generado unas fuentes de empleo que si no se convierten en permanentes, pues va a aumentar el número de desempleo y eso puede empezar a afectar realmente la balanza y la dinámica de nuestra economía y por ende la dinámica social y cultural que hoy tenemos. Marquetalia es un municipio que si bien aún tiene necesidades básicas insatisfechas, no tiene esas características de pobreza alta o esas evidencias de población en extrema pobreza, sino que se ha desde el Estado y desde la misma economía local permitido que haya cierto nivel de calidad de vida. Es un riesgo que se debe enfrentar y que se debe enfrentar obviamente desde lo público inicialmente, desde las estrategias que se adopten y también desde las mismas comunidades para generar una sostenibilidad y un equilibrio en las relaciones que hoy emergen en nuestro municipio.
Finalmente, y después de hablar de estas variables de desarrollo y de todas estas corrientes de pensamiento que deben apostarle a un desarrollo sostenible en nuestro municipio, la pertinencia precisamente de este trabajo nace entonces en el punto de vista que se da como objetivo el identificar la influencia del crecimiento de las actividades productivas en el desarrollo integral del municipio de Marquetalia. Pues aunque éstas estén en aumento, no hay un crecimiento integral que potencialice la generalidad de los sectores más importantes. Es por eso oportuno consultar qué influye en que no crezcan a la par los campos mencionados. Finalmente, es importante mencionar que la discusión sobre identidad, cultura y política es fundamental, ya que es el espacio que tenemos para reflexionar acerca de los conocimientos, las creencias, el arte, el derecho, la moral, las costumbres y los demás hábitos, capacidades y cualidades adquiridas por el hombre como miembro activo de la comunidad. El municipio de Marquetalia sigue creciendo y debemos apostarle a ese crecimiento sostenible e integral que nos permita seguir en esa expansión urbana, pero en esa expansión urbana con sostenibilidad que no genere a futuro mayores dificultades que las oportunidades que hoy está generando. Muchísimas gracias. Finalmente, y después de hablar de estas variables de desarrollo,